Estamos felices que juntos podamos empezar una nueva etapa en el proyecto Agranda tu Casa. Convencidos de que la hora del cumplimiento de este sueño de hace varios años ha comenzado. Les compartimos la estrategia. Cada uno de nosotros podrá donar una parte del terreno de la nueva casa. A medida que recibamos sus donaciones, pasaremos de un plano en blanco y negro a un plano completo a color. Cuando veamos el plano completamente a color, significa que alcanzamos la meta de 300 millones de pesos, correspondiente a la cuota inicial de nuestra casa. ¿Cómo participar? Toma una de las llaves del color que prefieras. Cada una corresponde a un valor diferente. Al mismo tiempo, recibirás el kit Agranda tu Casa. Vincúlate. Escribe por fe tu compromiso y las fechas en que podrás alcanzarlo. Recuerda que la fecha límite para cumplir con tu compromiso es el 31 de diciembre de este año. Por último, cuando realices tus donaciones, informa al área de contabilidad de la iglesia. Estamos seguros que los participantes de este proyecto podrán recibir 100 veces más de lo invertido. Les bendecimos. En la casa de Dios. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Él es nuestro fiel amigo. Digámoslo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Llévame allá.
Todos de pie, iglesia. Dígale. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. El Señor nos mira. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Y en unanimidad te cantamos en adoración y reconocimiento. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Díselo con el corazón. No quiero volver atrás. Con sus manos arriba. Solo tú tienes palabras de vida, Jesús. No tenemos a dónde más ir. En esta mañana tu pueblo se humilla. Oh mi Dios, oh mi Salvador. No hay nadie como tú. No quiero volver atrás. No quiero volver. Una última vez, Jesús. Vamos, iglesia, digamos. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Una última vez. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Bendiciones, queridos hermanos. Seguimos dentro del tema de la iglesia. Hemos visto la naturaleza de la iglesia, las características de la iglesia. Y hoy quisiera hablarles de algo más práctico antes de seguir con lo doctrinal más adelante. Quiero hablarles de las dinámicas de la iglesia y vamos a mirar tres. En la iglesia primitiva, Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales que por lo mismo no se podían controlar humanamente, al punto que los miembros necesitaron de la guía y la sabiduría de Dios. No solamente era ese mover espiritual donde habían milagros, prodigios, señales, sanidades, pero todas estas anteriores pues ocasionaban de alguna manera una especie de necesidad de tener orden. Y no hay que olvidar que Dios es un Dios también de orden. La unción del Espíritu Santo se reflejará igualmente en el orden como en una manifestación donde rompe las estructuras. Quisiera darme a entender con respecto a un texto que vamos a mirar, al punto que
En esa época, en medio de todos esos milagros, los miembros necesitaron de la guía y la sabiduría de Dios para poder crecer, poder desarrollarse y llevar a la iglesia de forma adecuada sin perder su rumbo, sin que se volviera todo un desorden y su dinámica, su velocidad. Me refiero a Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, que nos va a hablar de todo ese ambiente sobrenatural, pero también de esa intervención divina para estructurar y de esa manera una iglesia ordenada a seguir adelante. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué hubo esa murmuración? Miremos qué estaba pasando. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había una situación no solamente de milagros, sino que mucha gente llegaba a convertirse y había gran hambre en medio del imperio y en esos primeros años muchísimas necesidades que se tenían que cubrir y la iglesia tenía que participar igualmente de esa obra, digámoslo así, comunitaria más que social, o con visos de social. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Pues si son llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque deberían uno podría pensar, deberían estar predicando o haciendo milagros y prodigios. No exclusivamente, hermanos, sino el trabajo también de la distribución de raciones diarias para las personas más vulnerables. Y dice versículo 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, de esta iglesia primitiva, vamos a aprender 3 dinámicas que hubo y que ayudaron a que la iglesia se sostuviera y pudiera continuar y seguir creciendo. La primera dinámica es la dinámica de enfrentar conflictos. La iglesia enfrenta conflictos. ¿Y por qué enfrenta conflictos? Pues entre más personas existan allá, pues se generan malos entendidos, o también la necesidad con las personas que había ya no es suficiente ese equipo de liderazgo, se requiere más y empiezan las inconformidades y querer las personas irse de la iglesia, o también, ¿por qué no irse de la fe? El conflicto vino de esa necesidad no satisfecha. Hechos capítulo 6, versículo 1: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En ese momento venían más personas a Cristo y habían muchas necesidades, por lo que se requería el liderazgo que Dios le había dado a su iglesia y lo había capacitado. Un liderazgo que estaba ya formado, que venía de un proceso, y bajo esa autoridad espiritual y esa guía, ese conducto regular que debe existir en toda tarea evangélica. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, habla de este grupo que lidera. Y él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas,
a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él escogió estos ministerios, estos oficios, estas tareas que ancianos y hombres llenos del Espíritu Santo tenían que hacer. ¿Y con qué fin? El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio es gigantesca, la obra misionera, la obra evangelística, la obra de edificación dentro de las iglesias, la obra de ayuda. Se requiere orden, hermanos, una intervención de Dios para que se hagan estas cosas decentemente y con orden. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, para esto existen los pastores y los líderes, los ancianos, para que los creyentes sirvan a Dios y den fruto, puedan ayudar, porque cuánto gozo hay en el ayudar. Pero no solamente el gozo, hay un precio que pagar, hay que aprender uno a estar en medio de otras personas, soportar los procesos, soportar los temperamentos, las dinámicas, en cierto tiempo un poco de confusión, un poco de desorden, hasta que Dios, como su costumbre, como dice cuando creó los cielos y la tierra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo ha sido creado, como la iglesia, sus ministerios, pero la tierra estaba desordenada y vacía. Igualmente, cuando vamos conquistando personas imperfectas, siendo nosotros también imperfectos, pues hay un poquito de desorden. Y Dios empezó a decir y a ordenar. Permítame la figura. La iglesia también, guiada por Él, directamente por Él, empieza a ordenar los ministerios y las personas. La organización y administración son parte esencial para que una iglesia se desarrolle y cumpla su propósito, sin que pierda su enfoque y sin que pierda todo aquello que la iglesia ya ha ganado. Jesús dijo que Él no quería perder nada de lo que Él había ganado, y nosotros somos responsables. Cada vida, cada alma, cada persona, somos responsables. Juan capítulo 6, versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dijo Jesús, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. No pierda nada. El Señor nos mandó, el que empezó su buena obra la perfeccionará, y lo que Dios ha hecho es perfecto. Si usted ve la obra salvífica de Dios, dice que a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Note que Dios es un Dios de perfección. Y aunque la iglesia no sea enteramente perfecta, sí, sometida a Dios, puede hacer que se cumplan procesos en la voluntad de Dios, buenos procesos en los cuales no podamos perder nada. De esta primera iglesia primitiva aprendemos sus tres dinámicas. Enfrenta conflictos, primero que todo. Segundo, establece consensos. Establece consensos. No es solamente, hermano, la necesidad y lo que el pueblo diga, como escuchamos en algunos gobiernos. La voz del pueblo es la voz de Dios, o es la voz que debemos seguir. No es así. ¿Cuántas torpezas cometen las multitudes agitadas por las redes sociales o por caudillismos? No es eso, pero tampoco, hermanos, hay que desconocer que no queda todo en las manos de una sola persona, de un caudillo que empiece a hablar. No es así. Se establecen consensos. Deben haber equipos de trabajo y equipos de gobierno que hayan ganado el testimonio delante de los demás. Entonces se trabaja con consensos. Y en esos consensos, querido hermano o hermanos, nos dice que se debe trabajar en equipo, escuchando los aportes de los compañeros de ministerio que oran, que han pasado a otra dimensión, a una dimensión de trabajo, de esfuerzo, de ayuno, de oración. Empiezan a pagar un precio alto, pero empiezan a tener más identidad,
Entre más trabaje uno para una iglesia, más se identifica con ella, más la ama. Ama lo que Dios ama, la iglesia del Señor. Entonces, también las necesidades, las voces de los miembros de la iglesia. Y esto nos agudiza el discernimiento espiritual por medio de la palabra y la oración, la cual siempre debe estar como centro de las necesidades del pueblo, de las necesidades de los miembros, como también de las directrices de los liderazgos. La palabra de Dios está ahí en la mitad y la oración, y eso nos hace crecer entonces nuestra oración privada como pública. Hechos 6, 2 al 4 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eran personas ya preparadas, eran personas con ciertas características. Buscad pues otros hermanos que también tengan esas características, pero que puedan, mientras nosotros predicamos la palabra, puedan hacer los oficios importantísimos de atención a otros. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tuvo que haber un consenso. ¿Cuántos hermanos necesitamos? Y en medio de ellos oremos y busquémoslos. Tenemos que buscarlos, tenemos que preguntar qué habilidades tienen. La tarea no era fácil. Había que buscar y encontrar personas con características especiales para que ayudaran en el servicio. Dentro de las características especiales, la mayor de ellas, o la primera, como dice en el texto, hermanos. Muy duro, hermanos queridos, que no busquemos hermanos dentro de nosotros para servir, sino personas que no tienen a Cristo. ¿Sabía que en Europa y en algunos pocos lugares en Estados Unidos, los músicos son personas, y en Colombia poquitos lugares, que se contratan? No son de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes de la iglesia, que se levantan para guardar su sacerdocio en la línea de la voluntad de Dios y la santidad y esa guía particular. Entonces no hay músicos, entonces contratemos aquel que toca en el bar, aquel que toca en la discoteca. Uy, tremendo, hermanos, lo que una iglesia puede sufrir por esto. Son hermanos los que deben servir, hermanos de la fe, nacidos de nuevo, colaboradores en la obra de Dios, con requisitos también predeterminados. Primera de Timoteo 3, 8 al 13 nos dice esos requisitos. Los diáconos o servidores asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Nota? Y estos también sean sometidos a prueba primero. Hay que irle dando tareas que igualmente son santas, pero que no tienen tanta trascendencia de testimonio a muchos. Porque eso sí es grave, hermano, si alguien, un neófito, como decía en 1 de Timoteo 3, antes de este texto, los primeros versículos, no un neófito, no un recién planteado, porque se envanece, se enreda. ¿Cuánta responsabilidad tenemos como iglesia? Y estos también sean puestos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y qué bueno que involucra también mujeres, por supuesto, hermanos. Las mujeres, asimismo, sirven a Dios con todos los mismos dones, pero con algunos roles particulares dentro de la iglesia del Señor. Sean honestas, no calumniadores, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, habla del área moral, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Sus casas deben estar en orden, porque si sus casas no están en orden, imagínense, ustedes
¿Qué unción tiene una persona que viene a la iglesia a servir y no tiene su casa en orden? No quiere decir esto, hermanos, que en alguna etapa de nuestra vida se nos desordene la casa, ¿no? Pues lógico, hermanos, cada vez vamos aprendiendo y aprendiendo más, pero no nos quedamos en el desorden, no señor, no señora, sino que procedemos a rectificar los cometidos, los errores. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Eso es un hermano en el cual podamos confiar. Esta lista es sinónima a ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, personas dignas de confianza. Pero primero, como les dije, que sean nuestros hermanos, es decir, que al ser nuestros hermanos, que sean los hermanos menores de Cristo, que estén sujetos a Él y Él vaya delante de ellos. Algo particular es que también habla de que fueran hombres en la tarea de la distribución, no en la tarea de la predicación, no en la tarea del evangelismo, no en la tarea de la administración, no en la tarea de la dirección, sino particularmente en la tarea de la liberalidad que debe tener la iglesia y la compasión, la misericordia. Ahí se requerían hombres. ¿Por qué se requerían hombres? Pues Dios iba a usar hombres y mujeres siempre, pero para esta tarea específica se requería que fueran varones que pudieran no solo administrar, sino mayormente, escúcheme, darle seguridad a los donativos que se transportaban. Era un tiempo muy peligroso. El movimiento feminista diría: ¿por qué? Pero ¿por qué no nos pusieron a nosotros a exponernos y llevar las tulas de dinero? Nosotros también podemos. Bueno, son sencillamente cosas sin ningún como algo en qué concentrarnos. Ese tipo de actitud feminista no debemos restarle importancia en eso. Por lógica, el hombre es protector, es eso. No quiere decir que la mujer no sea valiente. Entonces, hermano, también humildes, llenos del Espíritu Santo, dependientes de Dios y sabios para tratar a los demás cuando sirvieren. Personas humildes también. Cuando no se escoge bien, se pierde el tiempo y se dañan las relaciones. Hay que tomarse el tiempo, hay que probar la gente, hay que capacitar la gente, o lo lamentaremos después. Pero ¿qué lamentaremos, hermano? Dios nos dio la iglesia de Dios y debemos tener mucho cuidado. Cuando no se escoge bien, se pierde tiempo y se dañan las relaciones y los ministerios se estancan. Por solucionar un problema, terminamos aumentándolo. La prioridad del ministerio pastoral es predicar y orar, y aquí se requería personas para otras tareas, para ayudar a los necesitados en su pobreza. Entonces, de esta primera iglesia aprendemos sus tres dinámicas. La primera enfrenta conflictos, la segunda establece consensos y la tercera ejecuta compromisos. Ejecuta compromisos. Muy de la mano con el anterior. Son con la unidad en el Espíritu Santo y con un sentido de pertenencia sano. Sentido de pertenencia sano. No una idolatría a la iglesia, no. Un sentido de pertenencia sano en los miembros y líderes. Se conseguirá un compromiso con la identidad de la iglesia local donde Dios le puso. Tenga compromiso con su iglesia. No puede ser que usted sea de una iglesia y de otra y esté escuchando la predicación de allí, la predicación de allá, la predicación de... Entonces le tocaría a usted ir allí, ir acá. No, concéntrese, comprométase. Hermanos, haga bien la tarea, consolídese, escuche su iglesia, su pastor, sus líderes, porque no es solamente un pastor, una sola persona que es el pastor que predica, son muchos líderes. Esté bajo un ministerio, conozca su unidad, pero si usted va por aquí allá se va a confundir y no va a contribuir con la unidad. Hechos 6, 5 al 7, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía,
a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, no para recibir el Espíritu Santo. ¡Oh, qué barbarie! No dice así porque ellos ya eran llenos del Espíritu Santo. Quizás en algún episodio de Hechos se impusieron las manos y recibían el Espíritu Santo, pero en otro lado simplemente al hablar y predicar recibían el Espíritu Santo. Hubo muchas maneras de recibir el Espíritu Santo, pero aquí cuando dicen le imponían las manos es que eran enviados. Ellos se sujetaban, ellos habían sido preparados, ellos estaban dispuestos a darse primeramente al Señor y darse luego a ellos y tener un compromiso. Orando les impusieron las manos, verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fue un gran avivamiento. Era una iglesia realmente vigilante y viva, que mostraba con claridad y seguridad las señales de su compromiso. Dice que al pueblo le agradó, tal fue la unanimidad que todos dijeron sí a la propuesta, y ese es el fruto de la oración: unanimidad, testimonio. Filipenses 2, 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Todos los que sirven al Señor tienen una cantidad de problemas, tienen lucha, tentaciones en el área de la ansiedad, la depresión, el estrés, la angustia, el área financiera, el área de la salud. O sea, son tantas cosas, pero es el mismo Espíritu Santo el que va a obrar en la vida de ellos para que también ellos puedan consolar a otros, o también, estando sin consuelo, al ir y consolar a otros, llegar a ser consolados y fortalecidos para finalmente hacer la tarea que Dios nos ha mandado, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La iglesia tuvo orden, hubo personas autorizadas con características idóneas. Esteban, hombre de Dios, lleno del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Usted lo pudo ver o lo puede ver en Hechos capítulo 7 y el inicio del capítulo 8, cómo muere a los pies de un joven llamado Saulo. Y lo impecable, hermanos, lo impecable que debe ser el que sirve a Dios: debe saber la Biblia, debe leer 3 capítulos diarios o más, o uno, o tener una vida devocional, tener una vida de oración, fundamentarse en la doctrina. Ahí aparece un Felipe, un evangelista que iba de ciudad en ciudad predicando la palabra, y otros los cuales no se describe su función, pero de seguro fueron muy útiles y recompensados, por supuesto, también por Dios. ¿Qué sabe hacer usted? ¿Qué talentos tiene? ¿Qué dones tiene que podría estar ministrándolos en la iglesia? Dios lo va a usar de manera muy particular y especial por su responsabilidad y debido orden. Los hermanos eran presentados a los apóstoles. Hay gente por ahí voluntaria que no le agrada el ministerio pastoral, no le gusta estar bajo cobertura, sino corra actividades evangelísticas para aquí, para allá. Bueno, de eso ya lo hemos hablado, pero ellos eran presentados a ese equipo ministerial y eran avalados y confirmados por ellos, de modo que el resultado no podía ser otro: bendición por medio de ellos, crecimiento de la iglesia personal, primero que todo, crecimiento personal como colectivo, comunitario del reino de Dios. La unidad estaba siempre presente, iba acompañada de un consejo pastoral que delegaba autoridad espiritual como responsabilidad santa. A ellos se les enviaba imponiéndole las manos. Mire, la gente sin Cristo necesita una iglesia sana, para que así como entonces la gente sin Cristo venía a convertirse
y a entrar dentro de una comunidad de fe bien estructurada, donde Dios se manifestaba sobrenaturalmente y ellos se ocupaban de las necesidades también de corte económico, solventando claramente a las viudas. Por supuesto, me imagino que a los huérfanos. Hechos 6:7, el último versículo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Qué maravilla! ¡Qué poder espiritual tan grande en medio de la iglesia! En la iglesia primitiva Dios empezó a hacer cosas sobrenaturales que por lo mismo no se podían controlar humanamente, al punto que los miembros necesitaron de la guía y la sabiduría divina para poder crecer y desarrollarse dentro del reino de Dios sin perder su rumbo y sus procesos, sus métodos y su velocidad. Hoy oremos pidiendo a Dios que en su iglesia, en esta iglesia presente, contemporánea, Jesucristo se mueva, el Espíritu Santo se mueva sobrenaturalmente y nosotros tengamos entonces estas mismas dinámicas que hemos compartido. Número 1, la primera dinámica, enfrentar conflictos. Número 2, establecer consensos. Número 3, ejecutar compromisos. Que Dios nos ayude a entender más la doctrina de la iglesia, pero no solo para entenderla, sino para ser parte de ella. Bendiciones. Nos presentamos delante de ti y nos humillamos. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. ¿Hay alguien que le puede dar gracias hoy? Es mucho lo que tú me has perdonado. Ofrécele el corazón a Dios. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor, que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene con tu gloria este lugar. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Es mucho lo que tú me has perdonado. Un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey. Me postro ante ti, mi Dios, mi Rey. Disfrutamos tu presencia. Es mucho lo que tú me has perdonado. Póngase su mano en el corazón y diga: un corazón agradecido es lo que traigo a ti. Hoy derramo mi ser para ungirte, Rey.
Exáltate, Señor, que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene con tu gloria este lugar. Exáltate, Señor, díselo. Exáltate, Señor, que se llene esta casa con tu gloria. Con nuestras manos arriba. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene con tu gloria este lugar. Que se llene con tu gloria este lugar. Que se llene con tu gloria este lugar. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, gloria mía. Y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Todo de alegría, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Al hombre un lenguaje muy bello, tú nos diste la música para adorarte. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. ¿Cuántos creen esto? En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido, quiero cantarte. Estoy agradecido.